Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Jesús borró nuestra maldad, delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Aleluya.
tenemos vida en Él. Oh, cuán hermoso, dile iglesia, es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Nadie es más grande. Nadie es más grande. Solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Hoy, Cristo vive. Y hoy nos acercamos. Oh, qué regalo tan hermoso, que los compró con su sangre preciosa. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Cristo vive, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, canta la iglesia. Cántalo, cántale. Cristo vive. Nadie es más grande. Solo Él es, solo Él es. Canta aleluya, Cristo vive. Vamos, levanta tu voz. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Señor, Cristo vive. Cristo vive. Solo eres Señor. Amada iglesia, buenas noches. Qué lindo poder reunirnos a compartir de la palabra de Dios.
El domingo el pastor estaba predicando y allí en Job 19:25 nos leyó este versículo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y yo dije, ay Dios mío, Señor, si me permites compartir la palabra, yo quiero hablar sobre el Redentor, sobre mi Redentor vive y saber de dónde viene ese Redentor. Así que vamos a hablar en esta preciosa noche en una carrera así pues del libro de Ruth, ¿sí? Entonces vamos a orar allí. Padre, te damos gracias en esta preciosa y perfecta hora, Señor. Tu infinito amor y misericordia nos tiene vivos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos, Padre precioso. Y yo te pido que el precioso Espíritu Santo hoy abra nuestro entendimiento y nos deje vislumbrar, Señor, tu gloria y tu majestad a través de tu palabra, Señor. Padre, que nuestro entendimiento sea abierto y tu palabra penetre de tal forma, Padre precioso, que cada día haya más confianza en ti, de tu obra preciosa y maravillosa de salvación. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir allí al libro de Ruth. Es un libro precioso, es la más hermosa historia de amor, ¿sí? Es la más bella historia de amor. Cuando muchos estudiosos un día se reunieron y un hombre llevó el libro de Ruth escrito y no dijo que era parte de la Biblia. Y estos hombres quedaron maravillados del lenguaje tan precioso, de lo literalmente tan hermoso que está formado este libro de Ruth. Es la más bella historia de amor. ¿Sí? La más bella historia de amor. Pueden sentarse. Este libro de Ruth se escribió entre la época de los jueces, del último de los jueces que fue Josué, el último de los jueces, y el primero de los, entre Josué y Samuel, que fue el último de los jueces también, ¿cierto? Y el primero de los profetas allí que estaba nombrando para reyes. Entonces, este libro de Ruth fue escrito en más o menos 400 años, en un periodo de 400 años. Vivían en esta época. ¿Qué pasaba? Si leemos un poquito atrás de Ruth, una hojita atrás, habla del último versículo del libro de los jueces, del capítulo 21, y leemos el versículo 24 y dice: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, salieron de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que estaban en una época del pueblo de Israel de una decadencia y de un desenfreno tremendo. Todo el mundo estaba haciendo lo que bien le parecía. El libro comienza con la historia de una familia. Entonces dice allí en el capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Fue una de las 13 hambres que nos relata la Biblia que hubo en el pueblo de Israel. Y la mayoría de veces estas hambres venían por juicio. Algo Dios quería tratar en medio del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a tocar al pueblo porque quiere hacerlo volver a Él, Y una de las formas es pues apretando con un poquito de hambre, para que el pueblo reaccionara, pidiera misericordia y Dios volviese a mandar la lluvia sobre los campos para que viniese. Entonces, ¿qué pasó? Que esta preciosa familia, para el pueblo de Israel los nombres tienen mucho significado. Elimelech es: mi Dios es rey. Precioso, ¿cierto? Mi Dios es rey. Su esposa Noemí era placentera, o sea que era una pareja bonita. Mi Dios es rey y placentera. Pero tenían 2 hijos que se llamaban Kelión y Malión. Y ahí se había un poco. Kelión quería decir desfalleciendo y Malión enfermo. O sea que eran 2 hijos que parecía que eran enfermitos desde pequeños, ¿no? Porque hacían honor a su nombre, Kelión y Malión. Y ellos vivían en Judá, venían de la tribu de Judá, que es alabanza. Y vivían en Belén, que es casa de pan. Entonces, curioso, ¿no? De la tribu de Judá, alabanza, de Belén, casa de pan, pero estaban pasando por una hambruna. Y resulta que en medio de esta hambruna deciden irse de la casa de pan
a un lugar que se llamaba como Moab. Si recordamos un poquito atrás, ¿de dónde salieron los moabitas? Entonces, un poquito aquí atrás. Entonces, resulta que Lot, ¿se acuerdan quién era Lot? El sobrino de Abraham, ¿sí? Cuando Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra allí, entonces el Señor les advierte que esto se va a terminar y él sale y se va con sus hijas. Pues esto fue tan tremendo que él se fue con sus 2 hijas a vivir a una cueva y allí estuvo un tiempo encerrado. Sus hijas pensaron que ya no había más hombres sobre la faz de la tierra y decidieron medio emborrachar a su papá y acostarse con él. Entonces hicieron incesto y de allí nació la tribu de los moabitas. Entonces por eso decían que era un pueblo que estaba maldito, maldecido, muchas cosas allí. Entonces, y también en Deuteronomio decía que no entraría moabita al pueblo de Dios por aquello. Entonces estas mujeres tenían una fama así como extraña. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a dejar esta hoja aquí o si no. Listo. Vamos a ir rapidito. Entonces, ¿qué pasaba? Se van de la tierra de Pan a la tierra de Moab. ¿Buscando qué? Buscando supuestamente comida, ¿cierto? Estaban buscando comida. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, ya vimos, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos Malón, Kelión, Efeteos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y decidieron quedarse allí. Y murió Elimelech, o sea que pasaron varios años, ¿sí? Y decidieron quedarse en Moab. Muere Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, enfermo y, ¿cómo se llamaba el otro? Desfallece. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Orfa quería decir sierva y Ruth era una mujer agraciada, hermosa, bueno, de un carácter muy dócil, muy bonito. Y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces, para alcanzar a conseguir esposa y todo, pues duraron allí bastante tiempo. Pero recordemos que Dios les había dado una ordenanza también al pueblo de Israel, y era que no se casaran con mujer extraña, ¿cierto? Ni menos con moabitas, pero con mujer extraña no era bueno que se casara. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces ella llega allí con 3 hombres, que era su esposo y sus 2 hijos. Y se muere su esposo y sus 2 hijos, pero quedó con sus 2 nueras, ¿sí? Quedó con las 2 nueras. Entonces allí cuando pasa todo esto, dice en el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Entonces ella allí, se muere su esposo, se mueren sus hijos, llegan las noticias que ahora a Belén ya hay cosecha, que ya hay pan, y ella decide regresarse a su casa, decide regresarse, pero ahora ya no tenía esposo, ni tenía hijos, y en medio de este tiempo, ¿sí? No tener esposo ya era un complique. ¿Por qué? Porque el esposo era el que podía representar a la familia y era el que tenía la heredad. Y ahora sin hijos también, entonces iban a ser unas mujeres viudas, ¿sí? Pero aparte sus nueras no eran del pueblo de Israel, o sea que todo el mundo las iba a despreciar o rechazar, y aún así ella aún tenía que regresar después de 10 años a su pueblo, ¿sí? Entonces esta situación estaba un poco complicada. Entonces dice que se levantó ella con su nuera. En el 7, salió pues del lugar donde había estado ella y sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Qué resulta? Que cuando iba ella allí por el camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras, bueno, ya mis hijos se murieron, regrésense ustedes a sus dioses, vayan a su casa, o sea, ya quedaron viudas, no hay ningún obstáculo para que ustedes se devuelvan y puedan volver a casarse en su pueblo. Les advierte, porque si ustedes van conmigo a mi pueblo,
va a ser complicado que alguien quiera casarse con ustedes. O sea, ahí sí se acordó que Dios les había dicho que no se podían casar con mujer extranjera. Entonces le dice, devuélvase. Y si volvemos, como yo salí hace 10 años de allá y no tengo esposo ni tengo hijos, y cuando salí de allá pues como que arrendé o vendí mis tierras, entonces vamos a llegar a ser pobres por todo el tiempo que estemos allá. Entonces les pintó todo el panorama realmente como estaba, ¿sí? Entonces le dice en el 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces ella trató de convencerlas de todas las formas habidas y por haber, que se devolvieran, que se volvieran a casar, que fueran y hicieran algo y que tranquilas, que no había problema, que ella se devolvía sola. Entonces, ¿qué pasó? Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Sus dos nueras, ¿quiénes eran? Orfa y Ruth, ¿cierto? Le dijeron, no, nosotras nos iremos contigo, ¿sí? Nos iremos contigo, no hay problema. Y llorando y todo, no hay lío, nos volvemos contigo. En el 11, y Noemi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque cuál era la costumbre en el pueblo de Israel, que si una mujer quedaba viuda, sin hijos, entonces se podía pedir que un pariente que se llamaba Goel, ¿sí? Que la podía redimir, se decía. O sea, no la iba a dejar abandonada, sino que ese hermano, pariente o tío se iba a casar con ella, iba a tener un hijo con ella y ese hijo iba a heredar lo que su papá, que se había muerto, había perdido, ¿sí? Esa era la costumbre en el pueblo de Israel. Curioso, ¿cierto? Una forma en que Dios protegía a la mujer. Y eso era muy lindo. Entonces, había dos formas de redimir. La primera, cuando el pueblo de Israel entró al pueblo a la tierra de Canaán, Dios les dijo, la tierra sigue siendo mía. Yo se las voy a dar a ustedes por tribu, pero ustedes no la van a poder vender, porque la tierra sigue siendo mía, ¿sí? Entonces, ¿cómo decía? Le dio a cada una de las 12 tribus una tierra y dijo, ustedes se la pueden vender entre ustedes, entre la misma tribu, ¿sí? En caso de que haya sequía, de que haya hambre, de que algo pase, se la pueden vender entre familia, cosa que ese terreno no saliera de la familia. Y en caso de que ya se tuviera que vender, alquilar, ponerse como esclavo para pagar su deuda, había una época que se llamaba jubileo, que era cuando habían pasado 50 años. Y decía, cada vez que lleve el jubileo, por más que a usted le deban, la tierra debe volver a su propietario. Chévere, ¿sí o no? Y también decía, si usted se tuvo que vender como esclavo, cuando llegue la época de jubileo, usted queda libre. Chévere, ¿cierto? Pero había muchos que decían, como ya llega la época de jubileo, no le presto, porque no me va a devolver. Sí, pero Dios decía, ten cuidado, que tú teniendo como prestarle a tu hermano, pensando que lleva la época de jubileo, no le prestes. O sea, Dios contaba con que si yo tengo, yo pago, antes de hacerme loco, que llegue la época de jubileo y pues ni pago. Y otra forma era la del pariente redentor, o sea, esta era una del año de jubileo. También decía, usted tiene un primo, un tío rico, ¿sí o no?, que venga y le pague su deuda y recobre la tierra. Pero decía, listo, esta es por sí la tierra, o usted se tuvo que vender como esclavo o algo pasó. Entonces esa era la forma de redimir. También podía venir el pariente y pagaba, o esperaba el año de jubileo y listo. Pero cuando la mujer quedaba viuda, entonces decía, ella puede ir donde un pariente y decirle, redímeme. Ese redímeme era, cásate conmigo para que yo tenga un hijo y tenga quien me represente y poder reclamar mi tierra y mis derechos,
¿sí? Esa era ley de ¿quién? Del pueblo de Israel. Son curiosas, pero fue la forma en que Dios hizo. Porque Dios lo hace todo legalmente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Sigue allí en el capítulo 1 diciendo que la Orfa y Ruth, que eran sus nueras, entonces ella les dice, mire, por más de que yo no tengo más hijos, o sea que no puedo ofrecerles un pariente redentor. Ustedes son de un pueblo extranjero. Si yo tuviera familiares, nadie va a querer casarse con ustedes porque son moabitas, ¿sí? Y si yo conociera ahorita algún hombre y quedara embarazada, ustedes se van a esperar hasta que ese hombre crezca para casarse con ustedes. Entonces Orfa dijo, pues sí. Sí, o sea, pensándolo bien, lloro y todo, pero Orfa dijo, listo, yo me voy. Sí, yo me voy, no hay problema. A ella la convencieron y se fue, con llorada y todo. La comparación podría ser que dos personas conocen a Cristo, una como Orfa y otra como Ruth. ¿Qué pasa con Orfa? Orfa lloró, Orfa dijo, pero cuando vio que las cosas se complicaron, ¿ella qué hizo? Se volvió a sus dioses. Dijo, esto como que no era conmigo, yo ya no tengo marido, ya no tengo nada, no hay lío. ¿Qué hizo Ruth? Dice que Ruth siguió con ella y Ruth dice algo muy bonito. Dice en el versículo 13, no, más adelante, en el 16, sí, gracias. Respondiendo Ruth, en el 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí serás sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y esta es una frase muy linda que dicen las mujeres judías cuando se casan. Preciosa, ¿cierto? Nada hará separación. Entonces aquí hay varias cosas muy fuertes. Primero dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Entonces le está diciendo, yo tengo un lazo más profundo contigo que tu hijo, que ya se fue y se podía haber roto, ¿cierto? Y le dice, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces le está diciendo, yo tengo un lazo más fuerte, pero aún así yo te amo y voy a estar contigo. Ya sabía que se iba a ser viuda y a ser pobre el resto de su vida. Sin embargo, ella dice, lo asumo, ¿sí? Donde tú vivas, viviré yo. O sea, en tu pobreza, yo voy a vivir. Qué cosa tan profunda. Tu pueblo será mi pueblo. Y esto viene y le dice, yo ya no tengo nada que volver a mis ídolos. Yo acepto que mi pueblo es Dios. Eso era aún más grande porque ni siquiera ella conocía al pueblo, sino lo que había visto a través de su esposo. Entonces le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo acepto que tu Dios va a ser mi Dios. Y eso es algo muy grande. Dios se le reveló a Ruth, porque ¿cómo más iba a aceptar que su Dios era mi Dios, cierto? Y le dice aquí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, yo moriré. Y esto es sobrenatural, porque antes los pueblos con idolatría creían que morían y ya, algunos quedaban ahí, otros trascendían. Pero cuando le está diciendo, donde tú murieres, yo también, le está diciendo, yo creo en la redención, yo creo en la resurrección. Yo creo que aún después de la muerte hay esperanza de seguir vivo. Eso era lo que le estaba diciendo allí con esas palabras, y eso es muy profundo. Y vuelve y le dice aquí,
Uy, por allá suena mi gato. Y aún me añadas que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Allí está mi maleta. Majito, porfa, me pagas un gato que hay entre mi maleta, gracias. Es una alarma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Viene y le dice todas esas cosas y la lleva allí con él. ¿Cuánto tengo? Listo. Dice entonces que va a morir allí con ella. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esta mujer sabía a lo que iba a este pueblo. Sabía a lo que iba. Estos son solo 4 capítulos, pero se los voy a contar rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Llegan allá al pueblo. Llegaron a Belén, que se llamaba como Casa del Pan. Llegan allí en medio de la siega, que era el momento ni siquiera de cosechar, sino ya el momento en que se estaba recogiendo toda la cosecha. Y esto dura de 3 a 6 meses. Esa dura esta época. Llegan ellos allá. Dice que cuando ella llegó, después de 10 años, la gente la miraba. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y ella llega y dice, no, a mí ya no me llamen Noemí, que quería decir placentera. A mí dígame amarga. ¿Por qué? Porque me fui llena y he vuelto vacía. Sí, o sea que la Ruth tampoco costaba mucho que digamos, ¿no? Digo, yo me fui con mis 3 hombres y llegué vacía, sola, sin nada. Y aparte dice, Dios me trató. Y tremendo, porque ¿quiénes fueron los que se fueron? Pues ellos, ¿sí? Entonces la pobre Ruth, aparte ahí moabita y todo el mundo la miraba mal. Me imagino más de una mujer diciendo, cuidadito la mira y usted cuidado, esta ya vino a buscar marido, usted no la mire, usted, mejor dicho, calcule todo lo que le pudieron haber hecho de desprecio a esta mujer. Llega en medio de ese tiempo. Dice que estaban recogiendo, sembrando. Ella ya sabía que el pueblo la iba a rechazar. Tal vez calcule los comentarios que le estaban haciendo muchos, las insinuaciones que le estaban haciendo también muchos hombres al saber que era moabita. Entonces fue una situación bien complicada. Dice que ella llega una mañana y le dice a su suegra, déjame ir a segar, o sea, déjame ir a recoger espigas. El pueblo, Dios le colocó unas reglas tan hermosas, unas normas tan divinas al pueblo de Israel, que dice que cuando el pueblo segaba, digamos que era así como ese rectángulo allí, se hacía como un óvalo y las 4 esquinas que quedaban no se podían segar. Dios había hecho una ley para que el pueblo, los pobres, entraran y recogieran. ¿Sí? No haga fila usted un mercado, haga fila otro mercado, no, entre y recoja. Y lo que recoja es para usted. ¿Sí? Entonces el Señor había dicho, no ciegues todo, porque va a entrar el pobre y el extranjero a recoger detrás de ti, para que pueda comer. Entonces Ruth le dice a su suegra, déjame ir a segar. Entonces ella le dice, ve a segar. Ella se fue a segar, muy juiciosa, madrugó, se fue, vio varios campos y entró a uno de los campos. Dice que ella desde la mañana hasta la tarde estuvo segando. Dice que en un momento de esos en que ella había estado segando, llegó el dueño del campo, que parece que cuando las mujeres llegaron no estaba, que se llamaba Booz. Habíamos dicho que estábamos en la época de jueces, hubieron muchas peleas y muchas guerras en medio de este tiempo. Entonces parece que este hombre primero era un hombre acaudalado, pero también era un hombre como de guerra. Entonces en ese momento no estaba ahí, pero llegó en la época de los campos. Dice que cuando él llegó, imagínense, el soltero codiciado del pueblo, cuando él llegó, se quedó mirando a Ruth y dijo, ¿quién es la mujer que está trabajando allá? Entonces sus segadores le dijeron, no, imagínate, ella es la nuera de Noemí, es moabita, se llama Ruth, pero ¿sabes qué? Desde que llegó no ha parado de trabajar. No le ha puesto cuidado a ninguno de estos hombres. Algunas mujeres, eso no dice, no, pero usted imagínese, algunas mujeres le han echado indirectas, otros le han dicho cosas, pero esta mujer no ha dejado de
trabajar. Entonces vos dijo, parece que desde que la vio, amor a primera vista. En la Biblia, hermano, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Vos le echó el ojo. Vos dijo, vea, mire esta mujer tan trabajadora. Dice que en el momento en que las llamaron a comer, vos le dijo que se sentara al lado de ellos y que comiera del potaje que ellos estaban comiendo, ¿sí? Y pasa algo muy bonito porque él ya había preguntado por ella. ¿Y por qué le digo que una historia de amor interesante, no? Porque no le dijo, vamos esta noche a comer que no hay nadie en mi casa, ¿sí? No le dijo, ¿será que te puedo llamar y que nadie se dé cuenta? No, él lo primero que hizo fue protegerla. Dice en el capítulo 2, versículo 10, dice, ella desde el 8, dice, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea que, ¿qué fue lo primero que hizo vos? Protegerla, defenderla, guardarla, ¿sí? Que nadie más la molestara. Si dice que no lo molesten es porque la habían estado molestando. Entonces es lo primero que hace, manda su manto de protección sobre ella y le dice, y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y ella lo decía sinceramente porque de pronto ya le habían echado vainas, la habían molestado, le habían dicho quién sabe qué cantidad de cosas. Y su suegra ya le había dicho que ella no iba a ser de gracia en medio de ese pueblo. Entonces ella sintió esto realmente como un halago. Y mire lo tremendo en el versículo 11. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Hermano, todo lo que hagamos siempre va a salir a la luz, siempre. Y la buena obra que esta mujer estaba haciendo, Dios la estaba sacando a la luz. Dios la estaba sacando a la luz. Entonces dije, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y mire qué piropo tan hermoso, ¿no? Porque aparte de eso le dice, yo podría cuidarte, pero nadie te va a cuidar como te puede cuidar Dios. Nadie te va a cuidar como te puede cuidar Dios. Entonces le dice, escogiste bien dónde venir a refugiarte. Y le estaba diciendo que no era bajo sus brazos, sino bajo el Dios al que había decidido seguir. Y eso es tremendo, porque es que ni a usted ni a mí nadie nos va a poder proteger como nos puede proteger Dios. Nadie lo va a hacer como Él lo puede hacer. Y este hombre lo sabía de antemano, y eso me pareció tan supremamente lindo. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Pues claro, o sea, una cosa es arriesgarse uno y decirle, sí, me voy con usted, me muero con usted y todo lo que usted quiera. Pero otra cosa es llegar allá y ver el desprecio de tantas personas hacia la vida de uno. Y el que este hombre le dijera esto para ella realmente la consoló, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella sigue reconociendo su lugar, dice, yo soy moabita, o sea, tus criadas valen más que yo, pero sin embargo tú me has reconocido. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio. Entonces, ¿qué pasa? De aquí comienza, pues, ¿no? Ya vos la acompañó hasta su casa, digamos, y al otro día la acompañó otra vez a cegar, y él pendiente de ella qué hacía, y ella pendiente también, pero ella no tenía intención con él porque ella no sabía qué estaba pasando.
¿sí? No sabía qué estaba pasando. Cuando llega donde su suegra, imagínese que él le dio la orden a los criados que dejaran caer bastante trigo. Bastante trigo era una efa son 22 kilos. Yo no alcanzo a alzar eso, pero listo. Ella sí, dice que le dejó caer casi 22 kilos y ella muy juiciosa se puso y hasta que, yo no sé si eso se desgrana o no se desgrana, la cuestión fue que lo llevó limpio a su casa. ¿Sí? Tremenda trabajadora, hermano, uno ni 2 libras de papa pela y ya. 22 kilos, ¿sí? Y los lleva a su casa y ella llega toda contenta con su efa allá y llega con la comida que le había sobrado para su suegra y la suegra la ve y dice, aquí pasó algo. 22 kilos ¿de dónde? Y moabita, menos. Entonces le dice, ¿qué pasó? ¿En qué campo estuviste? Entonces ella le dice, no, pues imagínense que yo me fui para un campo y resulta que era de un señor Boaz y este señor me dijo que no, que sabía lo que yo había hecho, que que sí sé cuándo. Y Noemí dice, ¿Boaz? Sí, Boaz. Y dice, nuestro pariente más cercano. Entonces Noemí sí sabía de qué pariente le estaba hablando, de aquel que podía redimirlas. Tremendo, ¿no? Pero la Ruth despilada, esa sí no sabía ni qué estaba pasando. Listo. Entonces Noemí dice, sigue yendo al campo y sigue haciendo lo que él te diga que hagas. ¿Cuánto tiempo dijimos que duraba la siega? De 3 a 6 meses. Bueno, ya era la comidilla del pueblo, parece que el soltero codiciado por fin está enamorado y se enamoró de una moabita y qué estará pasando, pero resulta que pues Ruth, ella no sabía cómo eran las costumbres del pueblo. Llegó el día de la era de la siega. ¿Qué era la era? Resulta que ya habían recogido absolutamente todo el trigo, la cebada, todo lo que tenían que recoger. Y lo subían a la montaña más alta que hubiese. La más alta que hubiese. ¿Por qué? Porque el viento corría muy bien a determinadas horas. Entonces ellos comenzaban a segar. Los hombres se reunían para segar. ¿Y qué era segar? ¿Sí? Entonces tenían toda la cosecha ahí y comenzaban a aventar al viento para que el viento se llevara la mugre y toda la cascarilla y quedara el grano. Y eso era una fiesta tremenda de alabanza y para glorificar a Dios. Entonces se subían todos los hombres y empezaban a aventar y el viento se llevaba el polvo y caía el grano. Entonces le dijo Noemí a Ruth, dijo, para mí que vos quieres redimir. Entonces, bueno, ella no sabía que era redimir, ¿sí? Pero le dijo, ahí empieza la historia de amor. No, mentira, ya viene desde antes. Entonces, ¿qué pasa? Y dijo, no, pues si está con las ropas de luto y le gustó a vos, calcule si se baña, se perfuma y se cambia. Entonces... Pero así le dijo. Entonces le dijo, mira, te vas a bañar, te vas a quitar tus ropas de luto, vas a esperar que los hombres estén allá a la era y cuando llegue la noche te vas a fijar dónde se recuesta vos y tú vas a ir y te vas a recostar a sus pies. Y yo que soy bien mal pensada dije, no, pero ¿cómo la manda a hacer esto? ¿Qué es eso? Por Dios. Pero después entendí que no era lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué pasó? Para que usted no lo piense. Entonces, ¿qué pasó? Estaban en tremenda fiesta, ¿no? Bote allá, churun. Se fue la luz. Entonces, se recostaron. No había luz. Entonces, se recostaban hacia alrededor del grano. Porque podían venir otros, sus archienemigos, ¿cierto?, a robarse el grano. Entonces ellos se recostaban todos mirando hacia el grano y los pies le quedaban hacia afuera. Entonces ella se fijó dónde se había recostado Boaz. Entonces
Vos, ¿por qué no le había dicho nada a ella que le gustaba ni nada? Porque la que escogía era la mujer. Ella era la que podía escoger quién la redimiera. Si ella no le decía a él no le iba a decir nada, nada, listo. Y después dicen que la Biblia es de solo hombres, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Entonces, él estaba ya allí recostado, eso se había formado una fiesta, trago y todo, pues no aguardiente ni tequila, pero sí vino, ¿sí? Entonces estaban allí contentos y agradecidos con Dios por la cosecha tan tremenda que habían tenido. Dice que él se recostó cuando sintió que le tocaron sus pies. Entonces, él se levanta y dice, ¿quién está ahí? Y ella le dice, pues venga, se lo leo para no echarle más chisme, porque es que... Entonces, vamos en el capítulo 3, ¿sí? Entonces, 3:9 dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres mi pariente cercano. Entonces, ella no vino a decirle, necesito que redima mis tierras, estoy sin nada. No, ella dijo, ella lo que vino a decirle fue, redímeme, o sea, cásate conmigo. Tan chévere, ¿sí o no? Seguimos. ¿Cuántos parientes redentores hacen falta por acá? Dice, mire lo que él le dijo tan tremendo. En el 10, y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu próspera bondad que la primera. O sea, hiciste bien con venirte con tu suegra y aceptar a Dios como tu Dios. Dijo, pero esto, aparte porque le convenía, ¿no? Dice, y le dice, bendita seas tú, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o sean ricos. Porque ella podía haber llegado a quitarle el marido a alguna, era moabita, y habían dicho, pues moabita que era, ¿sí? O haberse buscado algún soltero, alguna cosa, pero dice que ella no llegó a buscar absolutamente nada de esto. Pero él sí se había dado cuenta, ¿no? Él sí se había dado cuenta. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Su testimonio de trabajo, la forma como se había portado con su suegra, había hablado por ella. Mire, ya nadie le decía que moabita, no, ya le decían era mujer virtuosa. Tremendo, ¿cierto? Mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, en todo esto hay un pariente más cercano. Mire, este también ya se había averiguado todo. Sí, había dicho, aunque yo la pueda redimir, hay un pariente aún más cercano. Entonces, toca hacer algo acá. Él ya se había averiguado todo. Le dice, pasa aquí la noche. Pero ese pasa aquí la noche no fue nada, ¿sí? Porque es que uno es más mal pensado. Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, que te redima. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y mire qué lindo, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Siguió guardando, ¿cierto? Y siguió guardando la vida de Ruth, que nadie fuera a hablar de ella, nadie fuera a hablar mal de ella. Qué lindo. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, midió 6 medidas de cebada. Esto era más de lo que ella había recogido. Entonces prácticamente le dijo, la primera vez tú tuviste que ir a trabajarlo, ahora yo te lo doy. Y la seguía protegiendo. Entonces ya se devolvió a su casa, ella le contó a su suegra lo que había pasado. Y su suegra le dijo, quédate tranquila porque él no va a dejar que pase el día sin arreglar este problema. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 4, mire, ya acabamos de acabar, 8 minutos. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 4? Dice que él al otro día se fue a la plaza del pueblo.
A la entrada del pueblo por lo general había una plaza. Dice que se sentó allí y reunió a 10 hombres con él. Se sentó. Entonces su otro pariente redentor, si él era como un primo, entonces el otro pariente redentor era como el hermano de Elimelec, ¿sí? El hermano del esposo de Noemí. Entonces dice que él se reunió con 10 hombres y cuando pasaba a su tío, le dijo: fulano, venga. ¿Por qué le dijo a fulano? No sé. Dios evitando que uno entrara en más controversias de colocarle a alguna persona el nombre de él. ¿Por qué? Porque este fulano prácticamente era el que tenía todo el poder de ¿qué? De redimir a Ruth. De redimir a Ruth. No a Ruth, de redimir a el esposo y a los 2 hijos que se habían muerto de Noemí, porque iba a tomar su posesión, sus tierras, y por medio de casarse con su esposa le iba a dar un hijo para que volvieran las tierras a nombre de todos, redimirlo, listo. Entonces lo sentó allí con los otros 10 y le dice: vino Noemí y yo quiero saber si tú vas a comprar sus tierras o las compro yo. Entonces él dijo: las tierras, no, yo las compro. Dijo el fulano, y así dice ahí en la Biblia, fulano. Entonces le dice Booz: listo, el día que tú compres las tierras, te casas con la moabita. Y él dijo: no, yo no me puedo casar con la moabita. No, paila, pero mire, Ruth vino y le dijo: cásate conmigo a Booz, ¿cierto? Y Booz se la cambió al fulanito, porque le dijo están vendiendo las tierras. ¿Sí? Listo, yo las compro. Y le dijo: listo, el día que las compres, te casas con la moabita. Entonces el fulano dijo: no puedo, porque mi heredad estaría en peligro. Entonces Booz dice: entonces no redimes. Dijo: no redimo, redime tú. Como diciendo: ¿qué es usted con moabita y todo? Entonces había una forma muy singular de sellar los tratos, y era que él se quitaba el zapato y se lo daba. Y trato cerrado, calcule esos sellos de tratos yo. Entonces se quitó el zapato el fulanito y se lo dio a Booz y le dijo: tú redímela. Y Booz le dijo a los 10 testigos que estaban ahí: ustedes son testigos. Redimo hoy a Elimelec, a Malón, a Kelión, y me caso con Ruth. Y ahí quedó el trato cerrado, ¿sí? Y el fulanito perdió todo derecho, ¿sí? Perdió todo derecho. Entonces mire lo tremendo, ya estamos en el 4, capítulo 4, versículo 9 dice: y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y Malión, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre dentro de sus hermanos, y que la puerta de su lugar y de la puerta de su lugar, y vosotros sois testigos hoy. Y los 10 dijeron, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y como a Lea. Y esto era tremenda bendición, porque ¿quiénes eran Raquel y Lea? Las esposas de Jacob. ¿Y quiénes eran las esposas de Jacob? El que vino a llamarse Israel, ¿cierto? La tribu de Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces esto era una tremenda bendición, porque ellos tuvieron 12 hijos varones. Tremendo. Y dice: y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares. ¿A qué voy? Que todo el pueblo le dijo a Booz: hiciste la mejor de las elecciones. Aunque Ruth era una mujer moabita,
fue una mujer tremenda de testimonio, que se portó mejor que cualquiera de las israelitas que tú hubieses podido escoger en este lugar. Dígame si no es una hermosa historia de amor. Y resulta que Ruth y Booz tuvieron un hijo, ¿sí? Y de este hijo, ¿sí? Fueron Obed, fue el abuelo del rey David, de donde viene el Señor. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el pariente redentor allí fue Booz. ¿Por qué le decía yo que Dios todo lo hace de una forma legal? ¿Sí? De una forma legal. Aunque esta es una preciosa historia de amor, es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Usted y yo nos vendimos al pecado. Nos vendimos a Satanás por causa del pecado. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre y vivir como nosotros, ¿cierto? Y demostrarnos que se podía vivir sin pecado. Primero, para pagar ese precio de sangre por nosotros. ¿Quién podía pagar un precio por usted y por mí? Solo alguien que fuera pariente nuestro. Por eso el Señor Jesucristo viene a hacerse nuestro hermano, para ser nuestro pariente redentor y pagar el precio en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos comprados nuevamente y ser libres. Resulta que el año pasado estábamos con mi papá en Bogotá y no sé qué calle es. La cuestión es que estábamos pasando por el centro y ¡pum! Frenó el semáforo en rojo y paramos en la camioneta. Y salieron dos personas y se colgó cada una de un vidrio de la camioneta, ¿sí? Y jale, y jale, y jale, y ni mi papá podía abrir la puerta, ni yo podía abrir la puerta, y menos mal no las pudimos abrir, ¿sí? Yo pretendía bajarme, no sé a qué, pero me iba a bajar. Entonces, el uno colgado de una llanta, el otro colgado de otra llanta, hasta que se llevaron el vidrio, el espejo del lado de mi papá. Lo bajaron y se lo llevaron. Cambió el semáforo. Entonces empezamos a andar. Y mi papá dijo, si nos vamos sin el espejo, nos sacan parte. Entonces empezamos a andar despacio, mi papá parqueó en un ladito y vino un señor y dijo, yo voy a ir a buscarle el espejo, ¿sí? Eso ya tienen su convenio ahí de todo, yo voy a ir a buscarle el espejo, no sé qué, se fue por allá, no sé qué, Cuando regresa el señor y dice, le tengo un espejo exacto. Exacto. Y yo... Y llegué, entonces mi papá le dice, no, pero qué tal que no le quede bueno, no sé qué. Y entonces el señor se queda diciendo, mire, es el suyo. ¿Sí? Es el suyo. ¿Cuánto vale? Vale 500,000 pesos. Y llamamos y costaba 1.200.000. Entonces de 500 a 1.200.000, el mismo. Pero ¿a qué voy, hermano? Que el espejo de quién era? Mío. Y me tocó volverlo a comprar. Pues nosotros éramos de Cristo. Nosotros nos vendimos por el pecado. Y el Señor tuvo que venir a volvernos a comprar. Ese día entendí que era la redención. Nos tocó volver a comprar el mismo espejo. Pues usted y yo éramos de Cristo. Y Él tuvo que venir a volvernos a comprar. Y para podernos comprar tenía que hacerlo legalmente. Entonces la única forma es que usted y yo aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Redentor. Cuando lo aceptamos, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo pasa a ser nuestro hermano. Y como hermano viene y dice, yo pago por usted. Porque es nuestro pariente
redentor. Y esta es la historia de amor en la redención, que tanto nos amó, que vino y nos volvió a comprar. Dígame si no es hermoso cuánto nos ama Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por hacerlo todo legal, Señor.